¿Qué haría falta para exterminar la vida en la Tierra? ¿Matar a todos los seres vivos y convertir el planeta en una tierra baldía? Hace 250 millones de años casi sucedió como resultado de un apocalipsis volcánico distinto a cualquiera de la historia. Nuestro planeta, un bastión de vida en un universo frío y oscuro, casi muere, y solo quedan unas pocas especies para empezar de nuevo. Se trata de la peor catástrofe que ha sufrido la Tierra. ¿Quién sobrevivirá a la gran exterminación? Armagedón animal. La naturaleza enferma a menudo estalla con extrañas erupciones. William Shakespeare, 1598. Hace más de 250 millones de años, en un periodo conocido como Pérmico, el mundo tal como lo conocemos no existía. De hecho, ni siquiera existía el mundo de los dinosaurios. Hablamos de millones de años antes de que aparecieran en la Tierra. Toda la Tierra estaba fusionada en un solo supercontinente llamado Pangea. Este lugar, un refugio de vida durante más de 150 millones de años, está a punto de desaparecer. Es importante entender que la extinción del Pérmico superior fue el suceso en el que la vida ha estado más cerca de su aniquilación total. Un poco más y ninguno de nosotros estaría aquí. Pero por el momento, el Pangea es un paraíso tropical lleno de exuberantes bosques de coníferas, refrescantes arroyos y exóticas criaturas que parecen sacadas de películas de ciencia ficción. Sus formas son tan extrañas como sus nombres. Listrosaurio, Gorgonópsido, Trinaxodón y Dicinodón. Son reptiles que parecen mamíferos. Los reptiles parecidos a mamíferos son un grupo de vertebrados olvidados en el sentido de que nunca han sido muy populares. No son mamíferos, porque presentan diferencias en su estructura ósea. Puede que no tuvieran sangre caliente, pero creemos que sí, y que no fueran vivíparos, pero también creemos que sí. La suya es una dinastía extraña y poco conocida, casi erradicada por completo del reino animal tal como lo conocemos. Imaginemos las grandes llanuras africanas, Kenia, por ejemplo, con sus grandes manadas de bestias. A cierta distancia parecerían mamíferos, pero a medida que uno se acercara, vería que no eran verdaderos mamíferos, sino reptiles. Al final del periodo pérmico, este mundo olvidado florece. La Tierra es un lugar de paz y prosperidad, un jardín del Edén para reptiles. El mundo era más sencillo entonces porque estamos acostumbrados a pensar en animales diferentes en cada continente. Pero en el Pérmico había de todo en todas partes. El océano cálido y poco profundo que cubre el resto del planeta también está lleno de vida. ¿Cómo pudo un mundo tan próspero volverse tan hostil, provocando que el 90% de los animales, tanto terrestres como marinos, desaparecieran para siempre? A 100 kilómetros bajo la corteza terrestre, se gesta la respuesta.
El magma hirviente que se ha ido acumulando a lo largo de miles de años ha creado una especie de olla a presión a punto de explotar. Pero los habitantes de Pangea no son conscientes de lo que está a punto de suceder. A lo largo del actual Kansas, manadas de listrosaurios pastan tranquilamente en las llanuras. Estas criaturas del tamaño de cerdos tienen afilados picos para cortar plantas y largos colmillos y garras para desenterrar raíces y tubérculos. Ajenos a la llegada del juicio final, los animales viven centrados en peligros más inmediatos. El mayor de ellos, el gorgonópsido, el rey de la selva pérmica. Si pudiéramos dar vida a un gorgonópsido, sería mejor que contáramos con una jaula bastante resistente, porque era un animal muy fuerte. Debieron ser los máximos depredadores de su ecosistema. He visto esqueletos de estos animales de más de 7 metros, mucho más grandes que un león actual. El gorgonópsido es un depredador solitario que puede llegar a pesar tanto como un oso pardo. Un par de caninos de 10 centímetros sobresalen de su mandíbula. Es el primer diente de sable de la historia. Los listrosaurios son tan abundantes que se han convertido en el plato principal de la dieta del gorgonópsido. Como los ñus para los leones africanos. El gorgonópsido es un cazador experto, pero un mal carnicero. Los gorgonópsidos tienen buenos incisivos y caninos, pero no cuentan con una musculatura completa en la mandíbula. Los leones y los lobos son mamíferos, y todos los mamíferos tenemos múltiples músculos y mandíbulas flexibles que podemos mover hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Los gorgonópsidos eran reptiles clásicos. Como un caimán, el gorgonópsido tiene una mordida fuerte, pero solo puede arrancar un trozo de carne. Con alimentos tan fáciles de encontrar, eso no supone un problema. Habrá muchos objetivos disponibles cuando vuelva a tener hambre. En cuanto desaparece el gorgonópsido, un tímido pero hambriento trinaxodón se acerca a la presa. Este carnívoro del tamaño de un gato se alimenta de carroña y de insectos y vive en las sombras, pero su supervivencia será crucial para nuestro propio futuro. El trinaxodón parece dar lugar a todos los grupos posteriores que se convierten en los mamíferos actuales. Si el trinaxodón no hubiera conseguido sobrevivir a esta extinción en masa, no estaríamos aquí hablando. ¿Quién estará preparado para sobrevivir al inminente apocalipsis? En tan solo 5 horas comenzará el desafío. A lo largo del supercontinente, en la actual Siberia, la presión volcánica empieza a sobrepasar el límite, acumulándose bajo un frondoso bosque perenne lleno de vida. Hoy la búsqueda de alimento ha llevado a este listrosaurio y a sus tranquilos parientes, parecidos a vacas, los dicinodones, a hacer un descubrimiento extraño y siniestro. Sea lo que sea, exhala un aire sulfuroso y viciado. Una combinación de gases tóxicos diferente a cualquier cosa que estas criaturas hayan experimentado jamás. Ajenos al peligro, investigan el suelo negro y endurecido. Es muy difícil intentar averiguar cómo fueron los últimos días del Pérmico. Con toda seguridad, todo aquel que se encontraba cerca de esa zona de Siberia vio algún indicio de lo que estaba a punto de suceder. De repente, unos fuertes temblores sacuden el bosque.
La gran exterminación, la peor extinción en masa que el mundo ha conocido, ha comenzado. Basalto fundido, un océano de roca líquida, surge desde más de 90 kilómetros de profundidad. Una grieta de más de 30 kilómetros divide el paisaje. La Tierra se parte literalmente en dos. Los animales mueren incinerados instantáneamente como simples hojas de papel, consumidos en una marea de fuego líquido. El flujo de lava es tan rápido y abundante que habría podido cubrir el estado de Nueva York en 48 horas y continúa saliendo. La peor catástrofe de la historia de la Tierra está a punto de comenzar. El aire se llena de los lamentos de miles de animales. Dentro de poco, todas las criaturas del planeta se unirán a este triste coro. En lo que respecta a la muerte, vivimos en una ciudad sin murallas. Epicuro, 310 a.C. La peor extinción en masa de la historia de la vida en la Tierra acaba de comenzar. Cientos de miles de animales ya han fallecido en Siberia, pero morirán miles de millones más en todo el mundo antes de que esto acabe. Un año después de las primeras erupciones, la lava sigue fluyendo. Los científicos se refieren a este episodio volcánico como el de las trampas siberianas. La mayoría de los volcanes expulsan lava que luego cubre sus cráteres y paran. Se trata de cortos periodos de actividad volcánica seguidos por largos periodos de inactividad. Pero los flujos de basalto de las trampas siberianas siguen fluyendo y fluyendo durante 100, 1000 o 10.000 años. Los volcanes suelen surgir a partir de una sola bolsa de magma, pero las trampas siberianas son constantemente reabastecidas por una serie de conductos que las conectan con un mar subterráneo de roca líquida. Como los humanos nunca han visto una inundación de basalto, solo podemos imaginar lo que supone que estas grietas expulsaran lava durante miles de años. Actualmente, con la división de los continentes, este tipo de erupciones solo causarían un desastre local. Pero hace 250 millones de años, la reacción en cadena no pudo detenerse. Heridos, hambrientos y confusos, los supervivientes emprenden un éxodo en masa. Con tantos animales vulnerables, los gorgonópsidos prosperan por ahora. A medida que se prolonga la gran catástrofe, los meses se convierten en años y queda claro que no hay sitio al que huir. Ninguna criatura puede escapar de su destino. La ira del volcán va envolviendo al mundo, desequilibrando a la madre naturaleza. Pasan los años. Cuanto más gas se libera, más cerca está la Tierra del siguiente desastre.
el cambio climático. Las grietas de la Tierra liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre al aire. El dióxido de azufre bloquea la luz del Sol, mientras que el dióxido de carbono atrapa el calor. El aumento de ambos gases desencadena décadas de intensos patrones climáticos oscilantes. El clima reinante queda interrumpido por las primeras erupciones volcánicas que provocan un enfriamiento global, ya que el polvo de dióxido de azufre y el CO2 empiezan a acumularse en la atmósfera. Se dan una serie de condiciones que provocan fuertes cambios en el clima. Eso dificulta mucho la vida de los animales. Incluso aquí en la actual Sudáfrica, a más de 20.000 kilómetros de las trampas siberianas, un manto lúgubre cubre el aire. El repentino cambio climático supone un nuevo desafío para aquellos que siguen viviendo y respirando. El mundo entero empezó a notar los efectos porque el dióxido de carbono no se limitaba a una zona. Fue liberado a la atmósfera desde Siberia, pero enseguida empezó a dispersarse por el globo. Así que cuando aumentó el porcentaje de CO2 en Siberia, también lo hizo en el resto del globo. No solo las temperaturas del planeta subieron varios grados, además, los niveles de oxígeno empezaron a bajar. Los listrosaurios y los gorgonópsidos no tienen ni idea de lo que les sucede, pero cada vez les cuesta más respirar. Su primitivo sistema respiratorio no está preparado para este aire enrarecido. Ahora, depredadores y presas comparten la misma lucha por la supervivencia. A pesar de todo, el pequeño Trinaxodon persevera. Parece que la evolución favorece en esta crisis a los más oprimidos. Su constitución pequeña y delgada le hace estar más preparado para soportar el calor que otros animales de mayor tamaño. Y el tabique óseo que separa su nariz de su boca, un rasgo distintivamente mamífero, le permite respirar y masticar al mismo tiempo. Se trata de una adaptación crítica a medida que el aire se enrarece, de la que carecen los reptiles parecidos a los mamíferos. Otra ventaja de esta pequeña especie es su estructura social. Igual que muchos mamíferos actuales, el Trinaxodon vive en grupos. Estos animales tenían madrigueras y probablemente criaban a sus pequeños en ellas. Puede que incluso contaran con una estructura comunal, al igual que los suricatos, con un gran número de individuos viviendo en una estructura comunitaria. Especialmente en momentos de estrés, la vida comunitaria puede facilitar la alimentación o la defensa ante depredadores, pero el Trinaxodon no es la única criatura capaz de afrontar la situación. Un nuevo depredador prospera en este entorno cambiante. El Proterosuchus. Los chicos malos del Pérmico superior y Triásico inferior eran un grupo de animales llamados arcosaurios. Y los más malos, violentos y peores de todos eran los Proterosuchus. El Proterosuchus no es un dinosaurio, pero con el tiempo, su especie les dará vida. Tenía el aspecto de un cocodrilo, con la diferencia de que sus patas no comenzaban en sus costados, sino en el vientre. Tenían un cuello y un cráneo muy similar al de los cocodrilos, aunque algo menos aplanado.
Era un depredador. Puede que viviera en el agua, que atrapara peces y también a los animales que se acercaban a la orilla del río. Esa era una buena adaptación. Al ser de sangre fría, el Proterosuchus utiliza la energía del sol para regular su temperatura corporal. Cuanto más calor hay, mejor se siente. Se tiende a pensar que es mejor ser de sangre caliente, como nosotros. Los cocodrilos no lo son. Pero cuando el mundo era mucho más caluroso que ahora, lo mejor era tener la sangre fría, ya que una de las cosas que nos diferencian es que nosotros tenemos que comer 10 veces más que un cocodrilo. Así que los Proterosuchus y los arcosaurios no tenían que alimentarse tan a menudo. Han pasado 25 años desde las primeras erupciones de las trampas siberianas. Aún así, el basalto fundido sigue fluyendo. Endurece las laderas de las montañas e impide el crecimiento de la vegetación. Los animales que habitan la región se han visto obligados a marcharse. Como una manada de búfalos, los dicinodones vagan continuamente en busca de un refugio. Los gorgonópsidos del norte de Asia han visto cómo su población quedaba reducida a la mitad por culpa del hambre y las enfermedades. La generación más joven no sabe nada de la época gloriosa de sus antepasados. Solo conoce esta desesperada existencia. No hay alivio. Otro castigo está a punto de llegar desde el cielo: la lluvia ácida. La siguiente fase del desastre se cuece en la atmósfera. El dióxido de azufre se mezcla con el vapor de agua para crear ácido sulfúrico. Ahora, la lluvia incluso tiene el poder de matar. Las condiciones debieron ser parecidas a las que experimentaron aquellos que vivían cerca de una antigua central térmica en Europa del Este. Debió ser un lugar terrible para vivir. Allí donde caía la lluvia ácida, los bosques quedaban destrozados. Los pinos se volvían de color marrón y quedaban desnudos. Si esa situación se prolonga mucho tiempo, como sucedió en Siberia, la vegetación desaparece por completo. Día tras día, el líquido cáustico se filtra a todos los rincones del globo, matando la vegetación, y para todo aquel que no encuentre refugio, la vida se convierte en un suplicio. Solo nuestro antepasado, el Trinaxodon, es lo bastante pequeño para refugiarse de la tormenta. ¿Será el único superviviente? Y allende nosotros se dilatan desiertos de la vasta eternidad. Andrew Marvell, 1652. ¿Llevará la extinción en masa del Pérmico a la desaparición total de la vida? 50 años después del desastre, las erupciones volcánicas continúan en Siberia. Pero ahora, la lava transporta a un nuevo asesino a la superficie. En un fatídico giro del destino, las trampas siberianas están situadas sobre una de las mayores reservas de carbón del mundo prehistórico. Atrapada en el carbón, hay una sustancia nociva y volátil: el metano. El metano es un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Con esta nueva adición a una atmósfera ya contaminada, el calentamiento global se acelera exponencialmente en todo el mundo.
Normalmente el nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera es regulado por la vegetación del planeta, pero ahora los niveles de CO2 y metano aumentan tan rápidamente que las plantas no pueden asimilar la nueva situación. El efecto invernadero se descontroló. Una de las consecuencias de calentar y recalentar la atmósfera es que impide a las plantas procesar el exceso de dióxido de carbono y devolver a la atmósfera sus condiciones normales. En el actual desierto de Arizona, una llanura aluvial ofrece poco refugio de las terribles condiciones ambientales. Los majestuosos bosques de coníferas, antepasados de los actuales árboles de hoja perenne, mueren en masa. La vegetación se marchita con el calor. Y al ser esta la base de la cadena alimentaria, se extiende el hambre. Los más afectados son los grandes herbívoros, como el dicinodón. Su abultado abdomen oculta un intrincado aparato digestivo que procesa el duro forraje del que subsisten. En su mayoría eran plantas poco nutritivas, así que probablemente los herbívoros pasaban el día comiendo. La fuente de alimento del dicinodón se agota. Las nuevas generaciones no se adaptan lo suficientemente rápido como para sobrellevar la inanición. Su número disminuye y también el de los depredadores que se alimentan de ellos. Debido a la cadena alimentaria, la extinción de las plantas afectó a todos los animales, aunque no fueran herbívoros. La secuencia es la siguiente. Mueren las plantas, desaparecen los herbívoros y con ellos todos o casi todos los depredadores porque no tienen nada que comer. Los gorgonópsidos ven cómo su principal fuente de alimento desaparece ante sus ojos. Donde en un tiempo hubo comida más que suficiente, ahora hay una dura competencia incluso por las presas más pequeñas. Hacen falta muchos herbívoros en un territorio para que los grandes carnívoros estén satisfechos. A medida que se reducen los alimentos de los herbívoros, empiezan a desaparecer, sembrando el hambre entre los gorgonópsidos. Su primitiva mandíbula no suponía un problema cuando la comida abundaba. Pero ahora su incapacidad para descuartizar un cadáver les está pasando factura. Los gorgonópsidos se mueren de hambre. Han pasado 200 años desde que comenzó la extinción. La Tierra sigue acercándose a la destrucción total. Es una época de aniquilación sin precedentes. Un nivel de devastación jamás experimentado. Un depredador se hace con el poder, el Proterosuchus. Las altas temperaturas son un beneficio inesperado para estas criaturas de sangre fría. Hay momentos en la historia de la Tierra durante los que ha sido mejor tener sangre fría que caliente. Si viviéramos en un mundo cálido en el que nunca hiciera frío, ni siquiera de noche, sería preferible ser de sangre fría, ya que necesitaríamos menos energía. Nuestro antepasado, el trinaxodón, también lucha por la supervivencia. Al ser un carroñero tan pequeño, no tiene problemas para subsistir a base de restos de comida que nadie quiere. Tiene todos los insectos del mundo. Hay mucha carne muerta, pequeños reptiles, anfibios. Hay muchas fuentes de alimento para ellos, pero no para los grandes carnívoros. El trinaxodón es la encarnación de la tenacidad. Mientras otras criaturas sucumben a las duras condiciones de vida, esta hembra lucha por sobrevivir cada día y por proteger y alimentar a sus crías. Puede que sea su instinto de protomamífero el que la impulsa.
Sea lo que sea, el futuro de todos los mamíferos, incluidos los humanos, depende de su inexorable deseo de vivir. Pero los desafíos están lejos de terminar. Ahora la gran mortandad llega al océano. La destrucción de este inmenso reino submarino, en el que residen el 70% de las especies, lleva al mundo al borde de la destrucción. El trinaxodón no se parecía a ningún mamífero actual. Pero los científicos creen que esta pequeña criatura es un antepasado directo de ellos, incluidos los humanos. Pero ¿cómo sabemos que el trinaxodón estaba relacionado con los mamíferos, incluido el hombre? Las pruebas de sus características mamíferas se encuentran en los registros fósiles. Su columna vertebral sugiere que tenía diafragma. Y su hocico presenta agujeros que indican que tenía vibrisas o bigotes. Si tenía vibrisas, lo más seguro es que también tuviera pelo. Y si tenía pelo, con toda seguridad era de sangre caliente. Presenta una serie de características que nos llevan a pensar que el trinaxodón era un antepasado de los mamíferos. Se parecía mucho a los posteriores mamíferos. A medida que se descubran más pistas, la ciencia irá arrojando luz sobre nuestros antepasados y su evolución. Han pasado 10.000 años desde que las trampas siberianas entraron en erupción. Lo que comenzó en una región aislada del norte de Asia ha afectado a todo el planeta. La vida en la Tierra está al borde de la extinción. En toda la extensión de Pangea, la vegetación se muere y se pudre. Y cuando golpea el monzón estival, las inundaciones arrastran gran parte de esa materia al mar, junto con millones de toneladas de tierra. El vertido de tantos desperdicios convierte al mar en un pozo negro, y el calentamiento global causa cada vez más daño. Si hace calor en todas las partes del mundo, nada mueve el aire ni los océanos. Al final del Pérmico, el planeta estaba sobrecalentado, hasta el punto de que las corrientes se detuvieron. Y una vez que eso sucede, empieza a perder oxígeno. El agua caliente retiene menos oxígeno que la fría, y cuando los océanos empiezan a perder oxígeno, los animales empiezan a morir. A medida que el mar pierde oxígeno, la fauna marina empieza a asfixiarse. Tenemos pruebas del estancamiento de los océanos, ya que cuando se estudian registros fósiles, se aprecia la abundancia de corales y otras criaturas que se enterraban en la arena en las capas anteriores al suceso. Tras la crisis, los estratos se vuelven negros. Eso demuestra que el ambiente era pobre en oxígeno, lo que quiere decir que los mares se estancaron. No hay ni un solo grupo de animales o plantas que no se vea afectado. La mayoría de las especies que habían dominado los ecosistemas durante cientos de millones de años desaparecen. El lecho marino se llena de restos de cadáveres. Solo quedan las bacterias.
A medida que el océano pierde oxígeno, el contenido bacteriano, un grupo de microbios inocuos, pasó a convertirse en algo totalmente distinto. Un gran número de ellos empiezan a producir ácido sulfídrico, un gas muy tóxico que, al liberarse a la atmósfera, empieza a matar a los animales terrestres. Al parecer, eso fue lo que sucedió. El ácido sulfídrico actúa como un arma química. El viento extiende el veneno por todo el planeta y los animales mueren en masa. Pero una criatura consigue resistir a estas nubes letales. Reptiles como el Proterosuchus son inmunes a los efectos de este gas tóxico. Nuevos experimentos llevados a cabo por Mark Roth, del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, demuestran que un reptil puede sobrevivir a un nivel de ácido sulfídrico mucho más alto que un mamífero. El hecho de tener la sangre fría los protege del ácido sulfídrico. Y ha llegado el momento de derrocar al rey de la selva. Un gorgonópsido fatigado se acerca al agua. Unas generaciones atrás, el gorgonópsido habría tenido el peso y el tamaño a su favor. Pero ya no. Ahora el ambiente tóxico lo ha vuelto vulnerable. Su especie desaparece rápidamente en todo el planeta. Y es el ambicioso Proterosuchus el que prospera. Huele la victoria y su siguiente comida. El Proterosuchus y otros como él se convierten en los grandes carnívoros. Han pasado 20.000 años desde que comenzó la gran exterminación. La muerte en la tierra lleva a la muerte en el mar. La muerte en el mar lleva a la muerte en la tierra. Un círculo vicioso que intensifica la fatídica trayectoria de la vida en la tierra. ¿Habrá futuro para alguna criatura? El valle estaba lleno de huesos, completamente secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 2. 150.000 años después de que comenzara la gran exterminación, el flujo de lava que provocó la mayor extinción en masa de la historia del planeta Tierra tiene ya 1,5 kilómetros de profundidad, suficiente para revestir 4 edificios como el Empire State, colocados uno sobre el otro. A simple vista solo reina un silencio espeluznante. Los exuberantes bosques han desaparecido. Los frescos arroyos también. Las manadas que una vez poblaban este paisaje fértil ya no están. Desde el espacio no se ve nada verde. No hay plantas. Solo hay un inmenso paisaje rocoso. Desde esta grieta en la zona cero, en Siberia, la muerte se ha extendido a todo el mundo. Antes inmensas manadas de listrosaurios poblaban el planeta. Ahora solo unos cuantos perseveran. Solo moviéndose constantemente, en una migración sin fin, conseguirán ganar la batalla a la muerte. Las condiciones extremas durante milenios han obligado a los listrosaurios a convertirse en verdaderos supervivientes. Ahora solo quedan los más fuertes de la especie. Son más pequeños que sus antepasados y pueden aguantar más tiempo sin comer y beber.
Su instinto de supervivencia está extremadamente agudizado. En el actual Egipto, este grupo de listrosaurios encuentra un tesoro oculto. Merece la pena luchar por una fuente de agua dulce en este árido desierto. Pero este pequeño arroyo no solo saciará su sed, sino que está a punto de cambiar el destino de las especies y la historia de la vida en la Tierra. Porque otra manada ha venido atraída a este mismo manantial, un grupo de listrosaurios de Sudáfrica. Ambas manadas han evolucionado siguiendo rumbos paralelos, adaptándose a las condiciones del desierto, al nivel de oxígeno y a la escasa comida. La hibridación hará que esta especie sea mucho más fuerte. Una nueva generación con los mejores genes de ambas familias sobrevivirá a la gran exterminación. Aún así, el futuro de esta especie dependerá de su capacidad de adaptación y de la suerte. Es una cuestión de suerte y de diseño a diferentes niveles. Tuvieron suerte de sobrevivir, pero los que repoblaron los ecosistemas también contaban con buenas adaptaciones que los preparaba para el futuro. Así que es necesario saber cómo superaron la crisis y qué hicieron después. Sus parientes, los dicinodones, no han tenido tanta suerte. Los rápidos cambios que sufre el mundo son demasiado para algunas especies. Este es su único legado. Lamentablemente, el antiguo rey tiene un final sombrío. El último gorgonópsido muere solo, enfermo y hambriento. El orgulloso y feroz linaje de gorgonópsidos se ha extinguido para no volver jamás. $500.000 años después de su comienzo, la gran extinción llega a su fin. Las trampas siberianas han vertido unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados de lava sobre la superficie terrestre. Eso es suficiente basalto negro como para cubrir 3/4 partes de Estados Unidos con una capa de varios kilómetros de profundidad. Entre el 90 y el 95% de la vida en la Tierra ha perecido, y el reino de los reptiles parecidos a mamíferos se ha perdido para siempre. Es la peor extinción en masa de la historia del planeta. No hay ningún ecosistema en la Tierra que no se vea afectado. No hay un solo grupo de animales o plantas que no sea diezmado. La extinción del Pérmico superior es el doble de grave que cualquier otra que haya habido en los últimos 600 millones de años. Pero como testamento de la resistencia de la vida, ni siquiera esto pudo acabar con todos los animales. ¿Podrán estos pocos recuperar lo que se ha perdido? No era la muerte, pues yo estaba de pie. Y todos los muertos están tumbados. Emily Dickinson, 1862. 1.200.000 años después de que una erupción casi matara al planeta, apenas queda vida.
Las especies que sobrevivieron probablemente se vieron reducidas a pequeños grupos. Todos esos supervivientes tuvieron suerte en cierto sentido, pero también lo pasaron muy mal hasta que la Tierra consiguió recuperarse. Y con un puñado de supervivientes, la evolución comienza de nuevo. Pero la vida no será un camino de rosas. El mundo que han heredado es hostil en comparación con el paraíso tropical del período Pérmico. A medida que estudiamos el Triásico inferior, unos 5 millones de años después de aquel suceso, vemos que pasó mucho tiempo antes de que la vida se renovara por completo. Hay un largo intervalo tras esta extinción en el que la mayoría de los grupos de animales simplemente intentan sobrevivir. Los listrosaurios sobrevivieron al apocalipsis para heredar este nuevo mundo. Su especie ha sufrido una transformación radical. Hay una gran diferencia de tamaño entre los litrosaurios del Pérmico y los del Triásico. A los del Pérmico les iba muy bien y tendían a ser grandes, pero lo que acabó con ellos empezó por los más grandes, que no tardaron en desaparecer, quedando solo los de menor tamaño. Otro superviviente, el Proterosuchus, había sido un actor secundario antes de la extinción del Pérmico, sin superar jamás el 2 o el 3% de la población terrestre. Ahora, tras la desaparición de los grandes carnívoros de sangre caliente, como el gorgonópsido, han ocupado el nicho de los grandes depredadores. El Proterosuchus evolucionó en una gran variedad de arcosaurios que a su vez evolucionaron hasta el cocodrilo actual por un lado y las aves por otro. En medio estaban los dinosaurios. Por suerte, nuestro antepasado, el pequeño Trinaxodon, también ha conseguido librarse de la extinción. El Trinaxodon es un animal clave porque de todos los supervivientes era nuestro antepasado más cercano. El Trinaxodon tenía lo necesario, en el momento adecuado, para asegurar no solo su propia supervivencia, sino también el futuro de todos los mamíferos, incluida la raza humana. Para nosotros, la historia de esta gran mortandad tiene un final feliz, pero también tiene su moraleja. La Tierra podría volver a estallar en cualquier momento, ejerciendo un dominio total sobre nuestro planeta. Si eso ocurriera, ¿tendríamos lo que hace falta para sobrevivir a una extinción en masa? ¿O la evolución nos dejaría atrás como a los poderosos gorgonópsidos?